Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con las conclusiones de los límites infinitos, así que entremos en materia. De lo que habíamos visto, vamos a concluir ciertos límites que generalmente se van a presentar cuando la variable cuando la variable x tiende a cero o cuando tiende a infinito. Y las vamos a enunciar de la siguiente manera. Primero las que tienden a cero y luego las que tienden a infinito. La primera de ellas, el límite cuando x tiende a cero de una constante entre x, ¿sale? Esto va a ser infinito. La otra situación es el límite cuando x tiende a cero de una constante por la variable x y esto es cero. Y la tercera es que el límite cuando x tiende a cero de x entre c, una constante, esto es igual a 0. Y vamos a considerar que c es un número real. Tal que c es un número real. Perdón, ahí está. Entonces, esto es prácticamente cuando nos dicen que la división entre 0 no es posible porque esto a pesar de indeterminación es infinito. Aquí estoy multiplicando una constante por 0 y esto me va a dar 0. Y aquí estoy, al 0 lo estoy dividiendo entre cualquier constante y eso me va a dar 0. Y es lo mismo. Por eso cuando ustedes accidentalmente dividen en la calculadora un número con 0, les sale la palabra error matemático, les sale mat error, les sale una letra E invertida o les sale sintaxis error. Vamos a ver los otros siguientes tres casos. Ahora son de límites infinitos. Entonces el número 4. El límite cuando x tiende a infinito de una constante entre x, esto va a ser igual a 0. El 5. El límite cuando x tiende a infinito de una constante por x, esto es igual a infinito. Y el sexto y último, el límite cuando x tiende a infinito de x entre c, una constante, y esto es igual a infinito. Entonces es aquí que ustedes, por ejemplo, dividen una constante entre un número grande. Esto va a tender a 0. ¿Qué pasa si ustedes multiplican un número por un número grande? Pues este se va a hacer todavía mucho más grande. ¿Sí? Por eso si ustedes multiplican una constante por infinito, pues eso se va a hacer todavía más grande, más rápido y es infinito. Y acá ustedes están tratando de dividir un número muy grande entre cualquier parte, o sea, un número infinito o infinito entre diferentes partes, pues no va a ser posible. Aquí sí, al revés. Entonces, ahí están todos los casos que pueden encontrar. Y ahora vamos a ir a una regla importante para que podamos hacer el cálculo de límites, porque hasta el momento lo hemos visto de manera gráfica con algunas funciones que son fáciles de encontrar o fáciles de graficar. Pero cuando no sea posible, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos van a ayudar estas propiedades y también nos va a ayudar la siguiente regla para el cálculo de límites. Vamos a partir de que tenemos un número natural. Si n minúscula es un número natural, se va a cumplir lo siguiente, que el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x a la n, esto va a ser 0. ¿Sí? Estoy dividiendo un número, o sea, una constante entre infinito.
lo cual, por la propiedad número 4 que vimos anteriormente, es 0. Pero también va a pasar lo mismo si yo lo tomo por la parte negativa, o sea, infinito negativo. Esto también me va a dar 0. Y esto va a ayudar para unas formas que se llaman formas indeterminadas del tipo infinito entre infinito. Entonces, ¿cuándo se obtienen las formas indeterminadas? Infinito sobre infinito. Estas se presentan cuando al hacer que la variable x se acerca a infinito o tiende a infinito en el cociente de los polinomios. Y vamos a tener 3 situaciones, 3 casos. El primero de ellos, le vamos a poner inciso A. Si el numerador tiende a infinito y el denominador tiene límite. Entonces, el cociente tiende a infinito. Vamos a poner ejemplos. Y luego nos vamos a ir con el inciso B. No olviden que esto siempre va a ocurrir para las funciones racionales. Estamos hablando de funciones racionales que tienen la siguiente forma. Polinomio entre polinomio. Lo otro que puede ocurrir es que el numerador tiene límite y el denominador tiende a infinito. Entonces el cociente tiende a 0. Y el otro caso, que tanto el numerador como el denominador entonces aquí cuando el numerador y denominador tienden a infinito, tiene una forma indeterminada infinito entre infinito. Entonces, esa indeterminación se puede eliminar y vamos a ver cómo se va a poder eliminar. Vamos a ir con ejemplos. Primero vamos a ir con el caso A. Entonces, para A vamos a tener la siguiente función. Vamos a estudiar la función f de x igual a x al cuadrado entre 3. Y entonces vamos a ver cómo es el límite cuando x tiende a infinito de f de x. Si ustedes hacen eso, tendrían infinito al cuadrado entre 3. Y esto va a ser igual a infinito entre 3. Entonces habíamos visto por la propiedad 6, que esto va a ser igual a infinito. De hecho es positivo. Otro ejemplo es este, f de x igual a x a la quinta menos 3x más 9 entre 18. Noten que son funciones racionales. ¿Sí? Tenemos un polinomio aquí y otro polinomio acá. Vamos a examinar el límite cuando x tiende a infinito de f de x. Si ustedes hacen esto, sustituyendo el valor de x como infinito, que no se puede operar, pero lo vamos a ver de esta manera.
tendríamos lo siguiente. Entonces tenemos aquí una cantidad infinita, definitivamente, entre 18. Y esto tiende a infinito, ¿sí? De hecho es positivo. Esto va a crecer más rápido que esto, ¿sí? Entonces, bueno, no podemos operar con infinito, pero si trabajamos con números muy grandes, observamos que mayoritariamente este numerador es positivo, a diferencia, y este también, perdón. Entonces tendríamos un número positivo entre otro número positivo, tiende a un número positivo. Y aquí estaríamos aplicando la propiedad número 5, ¿sí? Una constante por infinito es infinito. Ahora, vamos a ver un ejemplo con el inciso B. Ahora al revés, el límite del numerador va a estar definido y el del denominador no va a estar definido. Aquí vamos a tomar el primer ejemplo, pero al revés. 3 entre x al cuadrado. Y vamos a examinar el límite cuando x tiende a infinito de f de x. Entonces esto va a ser igual a, sustituyendo 3 entre infinito al cuadrado. Ya vemos que es 3 entre infinito. Entonces, ¿esto cuánto va a tender? Si nosotros ocupamos la propiedad número 1, esto tiende a 0. No, perdón, la propiedad número 4, ya me estoy confundiendo porque estamos dividiendo un número grande, estamos dividiendo un número entre un valor grande. Entre más personas haya para repartir comida, les va a tocar menos comida. Entonces, por eso tiende a 0. Y aquí vamos a ir con la siguiente función, al revés, 18 entre x a la quinta menos 3x más 9. Y ya observamos los límites, ¿no? Tendríamos 18 entre infinito positivo y es lo mismo que está sucediendo acá. Entonces la división de un número grande contra cualquier otro número me va a tender a 0. Bueno, vamos a ver ahora el inciso C. ¿Cómo vamos a resolver el inciso C? Bien, la indeterminación para este tipo de casos de formas infinito entre infinito ya previamente la habíamos visto. Les había yo comentado cómo se puede hacer, pero ahora va a ser de manera formal. Esta indeterminación se puede eliminar dividiendo ambos términos de numerador y denominador con la variable de máxima potencia. Vamos a ver un ejemplo cómo es esto. Vamos a suponer que tenemos f de x igual a x al cuadrado entre x a la quinta menos 3x más 9. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de f de x, si ustedes lo elaboran, es infinito entre infinito, como ya habíamos visto. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es dividir tanto numerador como denominador entre infinito. Entonces lo vamos a hacer. X cuadrada, tenemos que dividir tanto numerador como denominador entre la variable que tiene la potencia más grande. Y esa resulta que es x a la quinta. Entonces, f de x se puede escribir como x al cuadrado entre x a la quinta. Todo eso entre x a la quinta menos 3x más 9 entre x a la quinta. Aquí, ojo,
para que no se confundan, la raya de este numerador, la raya, perdón, de esta función que me separa numerador y denominador debe de ser más grande que estas. De tal suerte que esto me va a quedar como x al cuadrado entre x a la quinta entre x a la quinta en denominador menos 3x entre x a la quinta más 9 entre x a la quinta. Pero esto es igual a 1 entre x al cubo. Todo esto entre 1 menos 3 entre x a la cuarta más 9 entre x a la quinta. Y este es el límite que yo quiero calcular. De esa manera, el límite, cuando x tiende a infinito de 1 entre x al cubo y todo esto entre 1 menos 3 entre x a la cuarta más 9 entre x a la quinta, me va a quedar como 1 entre infinito y todo esto entre 1 menos 3 sobre infinito más 9 entre infinito. Pero si yo divido entre infinito por la propiedad número 4, esto se va a hacer 0. Entonces tengo 0 entre 1 menos 0 más 0. Y esto va a ser 0 entre 1. Pero por la propiedad número 3, esto va a ser 0. ¿Sí? Si yo divido al 0 entre cualquier número, siempre me va a dar 0. Y bueno, vamos a seguir viendo otros ejemplos de este tipo de indeterminaciones de la forma infinito sobre infinito. Estén atentos y atentas entonces al siguiente video. Chao.